Bueno, ya como última parte tenemos el acero hipereutéctico, considerado una composición del 5% de carbono. Y bueno, vamos a también analizar conforme bajamos la temperatura. En este caso tenemos en uno que tenemos todo en líquido, y bueno, conforme vemos que entramos en esta región bifásica, se empiezan a formar los granos de cementita. Esta es la cementita conocida como cementita primaria, y bueno, se forman en forma de bastones dentro del líquido. Entonces se van formando estos bastones y llegamos a esta línea inmediatamente antes de que se dé la reacción eutéctica, la cual se da, según vemos aquí en el diagrama. El líquido se va empobreciendo en su contenido de carbono hasta llegar a 4.3, y es aquí donde va a reaccionar de forma eutéctica para formar la ledeburita. Pero antes vamos a analizar entonces aquí, antes, que puede ser a 1150 grados, eh, por decir, entonces, o 1149. Inmediatamente antes de que se dé esta reacción eutéctica, vamos a calcular el porcentaje de cementita y el porcentaje de líquido que tenemos. Entonces vamos a poner para 2, tenemos porcentaje de líquido, porcentaje de la cementita, y bueno, voy a ayudarme de un segmento aquí como guía. Tener 5% de nuestra composición, aquí la cementita 6,67% de carbono, y bueno, aquí a la reacción, bueno, en este caso es líquido, a 4.3%. Entonces el líquido estaría dado por 6,67 menos 5 sobre el segmento total, y la cementita estaría dada por 100%. Entonces vamos a hacer uso de la calculadora. Esto es aproximadamente 70%. Entonces sabemos que el porcentaje de cementita será de 30% aproximadamente. Entonces esta cementita será conocida con el nombre de cementita primaria. También es la cementita proeutéctica. Bueno, eso es lo que tenemos para 2. Una vez que descendemos la temperatura y se lleva a cabo la reacción eutéctica, este líquido se va a formar en cementita y en austenita. Entonces vamos a ver, para 3 vamos a tener el siguiente segmento. Ahora tenemos aquí la austenita a 2.14 de composición. A ver si se nota. Y nuestra composición de 5%. Bueno,
Voy a tener este segmento guía, acá en mi composición de 5%, la austenita a un lado, la austenita a un lado, la cementita al otro, y claramente aquí ya se formó, después de esta reacción eutéctica, la ledeburita, y vamos a calcular el porcentaje de las fases que se tienen. El porcentaje de austenita va a estar dado por 6.67 menos 5 sobre el total, y el porcentaje de cementita va a estar dado por el otro segmento sobre el total. El uso de la calculadora. Esto me da aproximadamente 37%. Me da aproximadamente 63%. Entonces, como vemos, tenemos esta austenita que se formó por la reacción eutéctica, sería mi austenita eutéctica, y esta es la que va a reaccionar en la reacción eutectoide, y tenemos cementita que está compuesta de la cementita eutéctica y la cementita que ya teníamos proeutéctica, la cementita primaria. Entonces esta cementita va a tener en parte cementita primaria, teníamos un 30%, y entonces, ¿cuál es el porcentaje de cementita eutéctica? Pues la resta 63 menos 30, lo cual es aproximadamente 33%. 33%. ¿Para qué me sirve saber cuánto es la cementita eutéctica? Porque el producto eutéctico es la ledeburita. Entonces, si queremos saber cuál es el porcentaje de ledeburita, podríamos hacerlo usando la regla de la palanca, pero también basta con saber que tenemos austenita eutéctica y cementita eutéctica, realizamos la suma y es el porcentaje de ledeburita que tenemos. En este caso 37 y 33 nos dan 70%, lo cual tiene sentido porque aquí tendríamos ledeburita más los granos, los bastones de cementita primaria. Entonces tendríamos 70% de ledeburita y esta cementita primaria que es 30%, lo cual nos daría el 100%. Similarmente, conforme bajemos la temperatura aquí de 3 a 4, el cambio en la solubilidad de la austenita, la disminución de la solubilidad que tiene la austenita, va a generar que se forme cementita secundaria. Entonces voy a proceder a calcular el porcentaje en peso para 4. Bueno, en este caso así también podría determinar cuánto es la austenita secundaria que se formó encima de A1, o sea 4 A1, que es la temperatura a la que se forma la reacción eutectoide. Encima de A1 tenemos el siguiente segmento. Voy a tener 5%, 6,67%, lo que es la cementita, y el 0,77%, que en este caso le corresponde a la austenita. Es
inmediatamente antes de que se dé la reacción eutectoide. Entonces, si calculo el porcentaje en peso de la austenita, tendría 6,67 menos 5 sobre el total y si quiero porcentaje en peso de la cementita, que claramente va a haber un cambio en el porcentaje en peso de la cementita por esta disminución en la composición de carbono de la austenita. Vamos a tener 5,077 sobre el segmento total. Entonces, calculando, es aproximadamente 28%. Hay una clara disminución en comparación a lo que teníamos en este punto, 37%. Como ha disminuido a un 28%, vamos a calcular el porcentaje de cementita y es de aproximadamente 72%. Un 72%. Ahora, este 72% incluye la cementita secundaria que se ha formado. Entonces, si quiero saber cuánto es este porcentaje de cementita secundaria que se formó, basta con restar este 72% que tenemos como total de la cementita que se ha formado hasta aquí, menos la cementita que teníamos inmediatamente después de la reacción eutéctica, que la teníamos aquí, 63%. Entonces esto nos da 9% aproximadamente. Tenemos un 9% de cementita secundaria que se ha formado. Bueno, esa cementita que tenemos aquí, el 72%, también sería una cementita proeutectoide. Y ahora vamos a ver qué tenemos debajo de A1. Debajo de A1 sabemos que el austenita llega a esta composición de 0,77 a 727 grados centígrados, entonces va a reaccionar en una reacción eutectoide formando perlita. Como sabemos, esta cementita no va a actuar, la que actúa y se transforma en perlita es esta austenita que teníamos de 28%. Entonces vamos a ver, vamos a hacer cada un segmento, ayude, 6,67% cementita. En este caso aquí tenemos 0,028 de lo que es la ferrita y mi composición de 5%. Entonces, si quiero calcular porcentaje de ferrita, voy a tener menos 5, este segmento, sobre el total. Si quiero el porcentaje de cementita, tomo el otro segmento, también sobre el total. Por si bueno, procedo a hacer el cálculo.
va a ser de 25, aproximadamente 25.1. %. Lo coloco aquí abajo. En este caso considero un decimal porque me va a servir para hallar de forma más exacta la cementita terciaria. Si no considero decimales, puesto que a veces se produce muy poquita cementita terciaria, si no considero decimales, a veces no, no parece que no se ha formado nada de cementita terciaria. Entonces, para este caso voy a considerar decimales y vamos a ver cuánto nos sale la cementita terciaria. Perdón, y acá, sí. Y la cementita me sale 74.9 aproximadamente. Un porcentaje en pesos de cementita. Entonces tendríamos que se ha formado 25.1% de ferrita, que sería eutectoide. Ferrita eutectoide. Toda esta ferrita está incluida en la perlita, que es el producto de la reacción eutectoide. Y en el caso de la cementita, sí tendríamos que ver cuánto es lo que corresponde al eutectoide. En este caso, si aquí teníamos 72% y aquí tenemos 74.9%, claramente lo que corresponde a cementita eutectoide va a ser la resta, 74.9 menos 72, y esto nos da 2.9%. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de perlita? Como lo hice para el caso del acero, de la fundición hipoeutectica, hice uso de la regla de la palanca. En este caso ya no lo haré, simplemente también basta con hacer el análisis de que si la perlita es el producto de la reacción eutectoide y tenemos que está compuesta por ferrita, por la fase ferrita y cementita eutectoide, entonces basta con sumar los productos eutectoides. Tenemos ferrita eutectoide 25.1% y cementita eutectoide 2.9%, vamos a tener un total de ferrita de 28%. Un total de perlita del 28%, lo cual es de esperarse, puesto que la austenita que teníamos aquí, que era toda la que se iba a transformar en perlita, era justo del 28%. Entonces tenía que formarse toda esta austenita en perlita, y es lo que ha ocurrido. Bueno, ya para finalizar, hallaré el porcentaje de cementita terciaria. Como había mencionado anteriormente, también para la fundición hipoeutectica, a temperatura ambiente la solubilidad de la ferrita disminuye aún más. Si ya a 727 grados es baja de 0,028, a temperatura ambiente es aún mucho más baja de 0,003. Esta disminución de la solubilidad hace que en esta zona de enfriamiento se forme aún un poco más de cementita, puesto que la ferrita pierde carbono. Entonces voy a proceder a calcular el porcentaje de cementita terciaria. Para eso más o menos trazo una isoterma a esta altura, y bueno, me ayudo de este segmento. Tendría aquí la cementita 667 y la ferrita 0.003, mi composición de 5% que la mantengo. Y bueno, para este caso a mí me interesa saber la cementita, el porcentaje de cementita que tengo, pues debería representar un cambio con respecto a la que tuve debajo de la reacción eutectoide. Entonces, realizando el cálculo,
tengo, porque el porcentaje de cementita es bueno, este segmento sobre el total, lo cual me arroja aproximadamente 74.95% de cementita. Entonces la cementita terciaria, que es la que se forma mientras enfriamos desde la región eutectoide hasta la temperatura ambiente, es esta cementita terciaria sería la resta de 74.95 menos la cementita que teníamos aquí, que era de 74.9. Por lo tanto, nuestra cementita terciaria, o también llamada vermicular, es de aproximadamente 0,05%. Como vemos, comúnmente siempre representa cantidades muy pequeñas, también porque la diferencia de la solubilidad de la ferrita cambia, pero son números muy pequeños. Entonces ahí acabaría el análisis cuantitativo de la fundición hipereutéctica. Bueno, ya para finalizar el análisis de cómo va cambiando las microestructuras, bueno, tenemos que en uno claramente tenemos líquido, y conforme vamos bajando vemos que hay un empobrecimiento en el contenido de carbono del líquido, lo que va a originar la reacción eutéctica. Y bueno, mientras descendemos por aquí, se forma la conocida como cementita primaria o cementita proeutéctica. Esta cementita tiene la particularidad que se forma como bastones. Tendríamos algo así. Tendríamos como bastones de cementita. Así. Bastones de lo que es cementita primaria. Y bueno, en este caso tendríamos en los espacios líquido. Pero una vez que se da la reacción eutéctica, en estos espacios que era líquido, se forma la ledeburita, que está formada por austenita y cementita. Como sabemos, la ledeburita, a diferencia de la perlita, se forma de manera globular, entonces tenemos así glóbulos. Una estructura bastante compleja también de representar, porque conforme se analiza en el microscopio a diferentes acercamientos, pueden visualizar otras estructuras. En este caso voy a exagerar este tamaño para poder ver la perlita posteriormente. Tendríamos así. Entonces esto sería austenita, y bueno, esto sería la cementita eutéctica, y esta sería la cementita primaria. Conforme descendemos y llegamos a la temperatura de la reacción eutectoide, vamos a tener finalmente los bastones de cementita primaria que se mantienen. Se mantiene esta cementita, no reacciona. Lo que reacciona es la austenita que teníamos formada en la ledeburita. Voy a exagerar el tamaño para que se pueda ver. Una vez en la reacción eutectoide,
aquí es donde se forma la perlita. Son estructuras complejas que, bueno, realmente esto es más, estos puntos son más pequeños y ya la perlita se hace un poco indistinguible, o a menos que haya un acercamiento aún mayor. Entonces, aquí tendríamos lo que también es cementita y ferrita. Y esto también es cementita. Bueno, eso sería todo como por lo que es la fundición hiperéutéctica, y con eso daría finalizado el video. Muchas gracias.